Hola, muy buenas tardes profesora, muy buenas tardes compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo número 9 que está conformado por Neisa Juliet Sánchez, Cintia Wendy Urbano, Merly Nayeli Yaranga y mi persona Andrea Carolina Yerleque Flores. El tema que hemos elegido como equipo es el Hospital Pedro Sánchez Meza, olvidado por Vladimir Cerrón en Junín. Durante la gestión del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, se dejó inconclusa la construcción del Hospital Pedro Sánchez Meza. Este fue un acto de corrupción por parte del exgobernador, porque utilizó el dinero para fines de beneficio propio. Según la autora Adela Cortina, la ética es el arte de reflexionar sobre los actos propios, lo cual Cerrón no tomó en cuenta, ya que no cumplió con su deber en ese entonces de gobernador regional, que era culminar la construcción del Hospital Pedro Sánchez Meza. Este fue un conflicto ético porque Vladimir Cerrón utilizó su cargo para obtener sus propios beneficios, afectando la culminación de la construcción del hospital. Según la ONU, en 1948, en el artículo 25-1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar. Sin embargo, Cerrón vulneró los derechos de los pobladores en ese entonces. Los obstáculos de la democracia que se relacionan con nuestro tema elegido. 1. La injusticia, porque Vladimir Cerrón aún sigue libre a pesar de haber cometido actos ilícitos. No hay una aplicación parcial de las leyes. 2. La impunidad, porque el exalcalde infringió la ley al usar el dinero de la población para sus fines propios. Y aún así no enfrentó ningún delito ante la ley del gobierno o no fue a la cárcel. 3. La ilegalidad. En el gobierno de Vladimir Cerrón, en el año 2019, hubo mucha ilegalidad. Uno de ellos es la gestión de los hospitales de Junín, que hasta el día de hoy no han sido terminadas las construcciones. Según la Constitución Política del Perú, en 1993, en el artículo 195, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la presentación de los servicios públicos es su responsabilidad, en armonía con la política y los planes nacionales y regionales de desarrollo, lo cual Vladimir Cerrón no cumplió con su deber como gobernante en ese entonces. Y como último tenemos a la corrupción. El exgobernador Vladimir Cerrón utilizó su cargo para obtener sus beneficios propios, afectando a la población de Junín, ya que hurtó el dinero que estaba destinado para la construcción de los hospitales de Junín en ese entonces. Según la Constitución Política del Perú, en 1993, en el artículo 192, los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentando las inversiones, actividades y servicios públicos, que es su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales en el desarrollo, lo cual el exgobernador no cumplió con este artículo en ese entonces. Los que intervienen en esta situación son Vladimir Cerrón, el exgobernador regional de Junín, los pobladores de Chupaca, Junín, consorcios de ingeniería y construcción. Los beneficiados son 1. Vladimir Cerrón, 2. Los consorcios de ingeniería y construcción. Los perjudicados ante dicha situación fueron 1. Los pobladores ya del distrito de Chupaca, ya que se quedaron ya sin los hospitales que les habían prometido. 2. Vladimir Cerrón. Pero ustedes ya se estarán preguntando por qué Vladimir Cerrón. Pues ante esa situación, Vladimir Cerrón fue el principal responsable, pero Cerrón asumió su responsabilidad enfrentando un proceso judicial tras los actos de corrupción que cometió. Pero las empresas no asumieron ningún tipo de responsabilidad, porque después de haber abandonado el proyecto de dichas empresas, no se pronunciaron más, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad y dejándole todo al exgobernador en ese entonces. El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo oculto. Mi nombre es Cintia Wendy Urbano Canchari y continuaré explicándoles sobre nuestro tema. En el punto número 4 nos pide explicar o definir qué es ciudadanía según la clase e indicar el autor y lugar de publicación. Nosotros nos basamos en Sabater. Su libro fue publicado en España en el 2007. Él nos define que ciudadanía es un conjunto de personas que conforma una nación o un pueblo, donde estos tienen los mismos derechos y obligaciones, lo que implica que hay una igualdad para todos.
empezando desde la asistencia social como el acatamiento de las normas y las leyes. No obstante, nos enfatiza que el ciudadano no solo debe mirar sus propios intereses o sus riquezas, sino ver el beneficio de todos. Asimismo, busca que colaboremos como ciudadanos y nos involucremos en los temas sociales, económicos o políticos, teniendo la capacidad de tomar decisiones en conjunto. En el punto número 5 nos pide identificar los derechos y deberes. Podemos consultar a diferentes documentos tales como la Constitución Política del Perú, la Declaración de los Derechos Universales y el Código Civil. Nosotros nos basamos en la Constitución Política del Perú, en 3 artículos. El primer artículo es el artículo número 2, donde nos explica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo, idioma, opinión o condición económica. En el caso del exgobernador Vladimir Cerrón, no está cumpliendo con este artículo, ya que hasta ahora no ha sido juzgado ante la ley por haber cometido actos ilícitos. En el artículo número 7 nos dice que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir con su protección y su defensa. En este artículo nos explica que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, así como la de la familia y la comunidad. El exgobernador no cumplió con este artículo porque dejó la obra de un hospital a mitad de construcción y usó ese dinero para sus propios beneficios, dejando de lado a la comunidad, el cual habían puesto su fe en él. Por último, tenemos el artículo 192, donde nos dice que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, las actividades y servicios públicos. Es su responsabilidad, en armonía con la política y los planes nacionales y locales. El exgobernador Vladimir Cerrón aprovechó su cargo para poder robar dinero del hospital Pedro Sánchez Meza, que estaba en construcción, el cual no se pudo culminar por la corrupción que hay. Por ello, Vladimir Cerrón no cumplió con este artículo, más bien lo usó para sus propios beneficios. Con eso sería todo. Pasaré a mi compañero. Profesora, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Neisa Juliet Sánchez Méndez y voy a presentar la pregunta 6 y 7. Bueno, el pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque se discrepe en los máximos de la felicidad. Eso fue lo que mencionó la autora Adela Cortina. En la clase vimos que el pluralismo consiste en compartir unos mínimos morales donde se construye una sociedad justa y se respete lo que cada uno persigue. Nosotros como equipo creemos que Vladimir Cerrón no respetó este principio porque él cometió un acto de corrupción hacia los pobladores de Chupaca, donde que iban a construir el hospital, pero no fue así. Y además vulneró los derechos hacia la salud. No se mantuvo la tolerancia por parte de los pobladores por un tiempo porque consideraban que Vladimir Cerrón estaba en planes de construcción hacia el hospital. Pero con el tiempo, la tolerancia que tuvieron se derrumbó totalmente y fueron a denunciar, hablaron en las radios, en la televisión y se fueron a atacar a Vladimir Cerrón. En la siguiente pregunta, no se mostró respeto por parte de Vladimir Cerrón porque dejó inconclusa la construcción del hospital Pedro Sánchez Meza, que era estaba mencionada en una de sus propuestas de candidatura, construir el hospital, pero no se logró. Él mintió a los pobladores y además cometió el acto de corrupción que ya había mencionado. El respeto se evidencia en el diálogo, como bien sabemos, y si es que el exgobernador hubiese tenido una actitud respetuosa, la obra se mantendría en pie, aún estaría como gobernante Vladimir Cerrón y además se conservaría la confianza de los pobladores hacia el exgobernador. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Merlina Yeli. Continuando con la exposición, el autor Medina Vicen nos comenta que se debe dejar atrás las ideas de que la economía siga su curso sin que se vea afectada por la codicia. Y bueno, es verdad porque muchas veces las personas se dejan guiar por la ambición y toman dinero ajeno, como en el caso. Y bueno, la autora Adela Cortina también nos menciona que
la moral no es simplemente no dañar a una persona, sino también es no dañar, no defraudar la confianza de la otra. Y bueno, Vladimir Cerrón aquí defrauda totalmente la confianza de los pobladores. Con respecto a la pregunta, bueno, no se aprecia una perspectiva solidaria porque Vladimir Cerrón agarra el dinero y solo busca beneficio propio. Y se ignoran las necesidades de las personas, de los pobladores. Y bueno, la principal necesidad de los pobladores era tener un hospital construido y funcional. Y bueno, no es bien común porque Vladimir Cerrón agarra el dinero solo para él, buscando beneficio propio, y no tiene miramientos. Y bueno, la decisión como equipo sería primeramente solicitar una rendición de cuenta para informarnos más que todo sobre las irregularidades que se ha cometido y sobre en qué se ha invertido. Y después hacer las respectivas denuncias. Y porque en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 nos dice que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público, por lo cual estaríamos en nuestro derecho de pedir la rendición de cuentas. Y bueno, respecto a la pregunta, ¿se ve afectada la democracia? Bueno, se ve afectada gravemente porque Vladimir Cerrón no considera las decisiones de los demás y él solito decide qué hacer con el dinero.